Quo vadis, Britannia? ¿A dónde va el Reino Unido? Esa es la gran pregunta a la que vamos a buscarle hoy respuesta con nuestros dos invitados de lujo. Saludo en primer lugar a José Papí. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes, pues un gusto estar con vosotros y menuda pregunta, ¿no? Yo se la he hecho a la inteligencia artificial y me responde que los 4 problemas importantes del Reino Unido, le he hecho un prompt de esos, como se dice ahora, ¿no? De, por favor, mírame qué han dicho los periódicos que analizan la situación actual del Reino Unido en los últimos meses y ponme las 4 bolitas, los 4 puntos fundamentales. Y me dicen que el problema es que no tienen suficiente dinero para defensa, que los precios de la energía son muy caros, que hay que llegar rápido a un acuerdo con con Europa, la Unión Europea, tras la cuestión del Brexit, y finalmente que los niños están demasiado tiempo en el TikTok y en otras redes sociales. Me dicen que estos son los 4 problemas y yo creo que, Xavi, contigo y con nuestro invitado, a lo mejor llegamos a una conclusión diferente. Vamos a verlo. Es que se ha publicado un informe en el que habla de las violaciones en grupo cometidas por extranjeros en el Reino Unido y la verdad es que los resultados, Manuel, son escalofriantes y este es un tema que sí que está explotando a nivel local, pero no en la prensa nacional. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Sí, muy buenas. Un saludo grande para ti, Xavi, para José y para nuestra querida audiencia. En efecto, este documento es una verdadera bomba. Es un documento que ha sido elaborado con los medios de la sociedad civil articulada a también intereses políticos. O sea, no es exclusivamente la sociedad civil, sino articulada a intereses políticos con este partido que está tomando un cierto auge, el cual ya fue mencionado aquí en Geopoder por José, que se llama Restore UK y que es una suerte de derecha, aún más de derecha o un poco más a la derecha que el partido de Neil Farage, que es Reform UK. Pues ahí ven la diferencia entre Reform y Restore, o sea, un programa más conservador, a la antigua. Bueno, lo típico, restaurar Gran Bretaña tal y como era. Este informe nos presenta una cifra escalofriante. Habla de 250.000 víctimas. Es una barbaridad. En un lapso de tiempo, claro, muy amplio, décadas. Pero este informe que vamos a ir tocando, analizando un poco, siempre poniéndolo en perspectiva, porque es delicado el asunto, muy delicado, con tantas víctimas, con tantos hechos atroces. Es un informe que, bueno, que está sobre varias décadas y que apunta de manera sistemática patrones de comportamiento que tienen implicaciones políticas muy profundas porque señalan a los perpetradores que comúnmente pertenecen a la comunidad inmigrante. Se nombra en el informe de manera notoria a la comunidad musulmana pakistaní, de manera abrumadora. Bueno, esto es lo que pone el informe y nosotros comentamos el informe. No damos nuestra opinión, tocamos este informe porque es un hecho muy relevante que está moviendo las reuniones de los councils, está teniendo un impacto político muy potente en el Reino Unido y es muy importante tenerlo en mente. Entonces, el que lleva este informe llega de la mano de este diputado británico llamado Rupert Lowe. También si la audiencia pasea o lee un poco este informe, verá que está también acompañado y apoyado por varios diputados de distrito en el Reino Unido. Muy importante esta situación que se está dando. Fíjate que a mí es un tema que hasta cierto punto me inquieta bastante porque evidentemente es muy fácil echar la culpa de los problemas que tenemos en nuestras comunidades a los extranjeros. Pero hay una realidad también que se comenta de manera silenciosa y es que parece que hay ciertos grupos de delincuentes que vienen del extranjero a los que no se les puede tocar por una serie de prejuicios, de cuestiones de racismo, etcétera, ¿no? Que en última instancia, José, generan una sensación de decir, bueno, pues los extranjeros vienen a robarnos, ¿no? Y eso hace que ciertas fuerzas políticas pues, aumenten, ¿no? Así es. Y fíjate que es muy importante lo que estaba mencionando Manuel hace un momento, ¿no?
que estamos hablando que esto ha salido financiado, este estudio ha sido financiado por la sociedad civil y además en el marco de un diputado de distrito. La oficina de un diputado de distrito que se ha puesto a trabajar, ha empezado a recuperar datos de 149 distritos en el Reino Unido, prácticamente el 40% del territorio del Reino Unido, y básicamente lo que han encontrado es precisamente que todos, digamos, los esquemas de poder o las líneas de poder o las capas de poder, mejor dicho, no representativas en el Reino Unido han fallado. Es decir, han fallado los jueces, han fallado los fiscales, han fallado la policía, han fallado los hospitales, han fallado los servicios sociales, han fallado las ONGs. Es decir, falla absolutamente un montón de capas de la sociedad a las que uno pues, le debería tener respeto, ¿no? Uno está hablando de jueces, uno está hablando de policías, uno está hablando de doctores en un hospital. Y resulta que todas estas capas han fallado y precisamente quien no está fallando ahora en la política británica, en esa sociedad, es precisamente su diputado de distrito, que es el elegido, ha debido hablar con lo que se llama su constituency, ¿no? Ha hablado con sus representados y le han dicho este tema es muy gordo, ponte a trabajar, te vamos a dar más dinero que el que tienes tú como oficina de diputado de distrito y vamos a conseguirlo. Rupert Lowe. Rupert Lowe es un señor que sale de Reform UK. Se pelea con Nigel Farage, monta su nuevo partido. Primero montó un movimiento ciudadano, el movimiento ciudadano ha evolucionado partido político. Se llama, de hecho, Restore Britain, dice él, ¿no? No dice UK, dice Restore Britain. Y como muy bien apuntaba Manuel, uno habla de reformar, es decir, mejorar lo que ya está, y uno dice de volver a hacer nuevo el muñeco, construir un muñeco diferente porque si no se van al demonio, ¿no? Ahora mismo Reform UK, el partido Nigel Farage, 25% de intención de voto. Los laboristas son 20, los conservadores, los Tories son 19, y esta persona, con este partido nuevo, multimillonario, el hombre, se dedica a la agricultura, a los caballos, tiene allí negocios y tal, pero tiene un 4% de intención de voto. ¿Vale? Acordaros que en el sistema político, en el sistema electoral británico, se trabaja con un sistema uninominal a una vuelta. Es decir, que ahora mismo esos 5 puntos de diferencia que tiene Nigel Farage, pues prácticamente le da el gobierno. Cuando haya elecciones van a ganar el gobierno. Ahora tras la caída de Starmer. Y bueno, el informe, claro, ya se han lanzado mucha gente a decir, pero ¿cómo puede este hombre demostrar lo que ha pasado durante décadas? Y hablar de unos números tan grandes. Esto pues, hay que evidenciarlo, documentarlo de una manera seria, ¿no? Él ha dicho que el informe que ha presentado es nada más un resumen. Es un informe ejecutivo, como se dice en consultoría, ¿no? Que ha hecho un resumen de unas 100 páginas y él dice que lo va a sacar todo, que va a ir distrito a distrito y, de hecho, en el informe no solo es espeluznante la parte descriptiva, que es bastante brutal y que no quiero comentar aquí en un programa, ¿no? Que está en abierto y demás, que es una barbaridad, sino que además da muchos nombres de estas comunidades. Aquí había un grupo de 17 personas, aquí había un grupo de 5 hombres, había un grupo de 7 hombres, estos eran de esta nacionalidad, de esta otra nacionalidad, no sé qué. Viene todo muy, muy descrito, no creo que se lo haya ido inventando, ¿no? Entonces, me callo ahora porque hay más temas que tenemos que tratar, pero quiero decir una cosa, como algo que está siendo una bomba en la política británica no está apareciendo en la prensa. Os he hecho antes el comentario de lo que yo le preguntaba a la inteligencia artificial. Digo, tú, escanéame 50 periódicos que hayan hablado en los últimos meses y me dices los problemas que salen allí repetidos y repetidos y repetidos, pues me das el número. Y me das 4, 5, 6 bolitas. En ningún momento aparece esto. En ningún momento sale esto. Y sin embargo, a nivel de política local, a nivel de política municipal, de distrito, si queréis, pues es un hervidero ahora mismo el Reino Unido y por eso nos atrevemos a traer esto al programa, porque es un asunto de una importancia geopolítica importantísima y que además se marida con otros temas que os podéis imaginar, porque nuestros seguidores están muy puestos, ¿no? En esto de lo internacional. Pero imaginaros la cantidad de temas con los que se marida todo esto y que luego podemos tratar. Pues es un tema además con muchas espinas e insisto, hay que tratarlo con muchísimo cuidado porque da pie a que se generen ciertos movimientos, ciertos odios y muchas veces también por aquello que comentabais, ¿no? Que incluso la gente tienda a tomarse la justicia por su mano al ver que las autoridades no están resolviendo un problema que es patente, ¿no? En España también ocurre, Manuel, que este tema por tabúes, por no poder hablar de la cuestión del racismo, muchas veces no se comenta en grandes medios, pero luego cuando uno sale a la calle sí que se comenta en los autobuses, en las paradas de tren, en todos los lugares.
Sí, claro, es que son temas que recorren la sociedad civil porque le afectan. Entonces, como decía José, aquí como para resumir un poco, vemos como en Gran Bretaña la sociedad civil, la que está representada, el sistema representativo está haciendo su función. Pero todo aquello que es, a ver, en un sentido muy amplio, oligárquico en su funcionamiento, pues está fallando. Está fallando, entre otras cosas, muy seguramente, pero bueno, no es el tema central del programa, pero porque en Gran Bretaña, en el Reino Unido, no existe tampoco la separación de poderes, pero sí tienen la representación. Entonces tenemos un ejemplo en el cual la sociedad se está defendiendo frente a un fenómeno con su capacidad de representación y ahora ya los sistemas oligárquicos han empezado a reaccionar también, porque ya se ha establecido el 13 de abril del 2026 una comisión de investigación sobre estos temas, pero pilotada y con los poderes que puede proporcionar el Estado para hacer estas investigaciones. De nuevo, este informe del que hablamos no viene del Estado, apela a testimonios, recorre investigaciones pasadas, pero no tiene los poderes que otorga la justicia para pedir información. No es un informe llevado de la mano de la justicia. Yo quería abundar también en otro sentido, porque es un tema muy delicado y toca también un poco lo que mencionaba Xavi de España. Este tipo de situación nos habla de una crisis social muy profunda, porque claro, todo esto acontece en la sociedad británica, una sociedad que no está siendo capaz de defender, de encontrar los mecanismos para defender a los más vulnerables. Este es el telón de fondo, obviamente, y dentro de este telón de fondo pues hay predadores, situaciones de poder a nivel local, barrial, muchas veces articuladas con todo tipo de tráficos o de ilegalidades, que toman la ventaja porque hay una ciudadanía que hasta cierto punto se ve desprotegida. ¿Por qué? Porque no están funcionando los sistemas del Estado. Por la cuestión, esto sí está documentado. Se sabe que en el Reino Unido, de alguna manera, muchas instituciones han mirado hacia otra parte porque no querían ser estigmatizadas como racistas. También se sabe que muchas de estas comunidades, lógicamente, votan. Entonces también son ciudadanos que son cotejados, o sea, por lo menos que forman bases electorales potentes a las cuales los partidos políticos tienen vocación, pues claro, ellos quieren conseguir el electorado, entonces de alguna manera no es que lo protejan, pero a lo mejor miran hacia otra parte. Pero aquí es donde tenía que funcionar toda la cuestión del Estado, la justicia, la policía, y esto es lo que no ha sido el caso. Entonces tenemos esta dificultad. Es muy interesante este caso del Reino Unido porque se evidencia muy bien cómo la representación está corrigiendo algo que las oligarquías finalmente no consiguen proteger a la sociedad, y nos preguntamos entonces qué puede pasar en los países en los cuales no tenemos ni siquiera la representación. Que es que la cuestión de la ruptura, de la brecha en la sociedad británica es importantísima de destacar. Yo creo que se nos evidencia a partir del Brexit, cómo una élite política le está diciendo a la ciudadanía esto es lo que tú tienes que hacer, y ellos precisamente por llevar la contraria, y no llevar la contraria porque les apetezca, sino por tratar de mostrar de alguna manera que su bienestar económico está bajando, que su sensación de paz social está bajando, pues se expresan de esa manera para decir, oye, que yo no tengo que por qué seguirte a ti siempre si las cosas están acabando para mí como están acabando. Yo sé, y en esto he tenido diferencias con el propio Antonio García Trevijano en el pasado, que es bonito ponerlo alrededor de valores, de un sentimiento de una nación-estado, que tal, pero es que ahí había un sustrato importantísimo de una pérdida de bienestar socioeconómico por parte de la clase media y la clase trabajadora británica. Las caras que se notaban. Yo he tributado a Su Majestad, como se suele decir allí, 8 años, he ido a un parvulario escocés, he pasado tantos veranos y tantos años de mi vida en el Reino Unido, digamos, es un país que conozco.
Y al final lo que tú te puedes dar cuenta a lo largo de los últimos años es que es un país que se estaba entristeciendo. Las caras de las personas en Londres, en las estaciones de tren, en el metro, en el autobús, en las estaciones de servicio, la gente se estaba entristeciendo, cada día viviendo peor, viviendo con más desapego de la familia, de tener un bienestar, es decir, el acercamiento al alcohol, está todo muy mal, está todo muy mal. Y aparte se ve claramente, es decir, estás 3 meses sin ir, es un poquito peor, un poquito peor, un poquito peor. Y todo esto, evidentemente, pues ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, no voy a decir, como dice en personas de determinadas posturas, que se está reentrando en la Unión Europea, pero en cierta medida se está reentrando en la Unión Europea. Ahora mismo pues está habiendo un acuerdo, una negociación de un acuerdo que no ha terminado, pero que en el fondo pues se está acercando más hacia el modelo noruego, de un país que, digamos, acepta lo que dice Bruselas y, sin embargo, pues declara cierta independencia para algunos temas, pero que en definitiva tiene que tragarse mucha de la legislación de Bruselas, ¿no? Eso está entrando por la puerta de atrás. Ahora mismo los mandamases de la Unión Europea, Francia y Alemania, nos han contado esto de que los que mandan aquí en la geopolítica europea es el E3, que ni la señora von der Leyen, ni la señora Kallas, ni el señor Costa, ni digamos las estructuras que se han puesto en la Unión Europea para defender los intereses exteriores de la Unión Europea. Que esto no es el caso. Que quien lleva aquí el poder es una cosa que se llama E3, que nos la hemos encontrado todos ahora, que es Francia, Alemania y el Reino Unido, ¿vale? Luego, la italianización de la política británica en el sentido de cambio de primer ministro, pues es algo que llama la atención. No recuerdo ahora mismo la cifra, pero creo que llevan 7 en 10 años o 10 en no sé qué, es una barbaridad, ¿no? Está la cuestión de Escocia, que la cuestión de Escocia se entiende mal y la entendemos mal por los problemas que hemos tenido con el País Vasco y con Cataluña en España, pues lo entendemos mal, ¿no? Estamos hablando de un reino que se asocia libremente al Reino Unido, que evidentemente, pues oye, ya hubo un referéndum que se acordó que tenía que durar como poco una generación, pero es que al mismo tiempo lo que están diciendo ahora mismo la mayoría del Parlamento escocés y la mayoría de la ciudadanía escocesa están diciendo sí, pero eso era antes del Brexit y nosotros votamos quedarnos en la Unión Europea. Y vosotros habéis votado un modelo de nación-estado diferente a lo que nosotros queremos, ¿no? Y pues tenemos capacidades energéticas, en agricultura, en alimentación, mayor exportación de comida del Reino Unido, el salmón escocés, mayor exportación de bebida del Reino Unido, el whisky escocés. Me recordaba Manuel, dice, bueno, las plataformas esta submarina, ¿no?, continental alrededor del Reino Unido, estamos hablando de gas, petróleo, posibilidades de energía eólica, barbaridades, lo que puede tener Escocia, con una población de 5 millones de habitantes y, recuerden, sociológicamente católica. No estoy hablando de religión ahora, ¿eh? Estoy hablando, es decir, ahora mismo, aunque le pueda chocar a alguien de nuestra audiencia, alguien puede tener el gatillo fácil y decir te estás equivocando. Hay una mayoría de católicos versus protestantes en un país como Holanda. Y hay más católicos declarados que protestantes declarados. Sin embargo, sociológicamente Holanda, quien trabaje con holandeses, se relacione con holandeses, lo sabe, es una sociedad sociológicamente protestante. Es decir, sus valores crecen a partir del protestantismo y es muy claro. Entonces, fijaros cómo las otras partes del Reino Unido son sociológicamente protestantes, pero Escocia es sociológicamente católica. A esto le añadís, bueno, pues muchos más temas que hay en la mesa. Es que es algo... Se está complicando muchísimo el país, ¿no? Y yo creo que todo empieza por esa brecha social y por eso, digamos, nos hemos atrevido a poner como faro del programa hablar de un informe sobre violaciones de criaturas, ¿no? Y dices, bueno, pues es que esto no es un programa de geopolíticas tiene que empezar por otro sitio, ¿no? Pero es que al final esa brecha de la sociedad británica, eso es lo que está ahora mismo transformando la política británica y creo que es precioso y nos volvemos a repetir, pero lo que ha dicho Manuel, fijaros cómo el sustrato representativo está funcionando cuando el sustrato oligárquico, vamos a decir a lo bruto, puesto a dedo, ese sustrato corporativista está fallando. Y esto es algo, pues yo creo que muy interesante de analizar, ¿no? Manuel. Sí, yo... Para abundar en el sentido de lo que mencionas sobre Escocia, como ya dijiste, es una unión muy diferente que, por ejemplo, la que puede haber en España. De todas formas, en noviembre del 2022, la Corte Suprema del Reino Unido
pues volvió a afirmar que el Parlamento escocés no tiene el poder legal de legislar unilateralmente para organizar un segundo referéndum sin el acuerdo de Westminster. Entonces, poner en perspectiva dos hechos. Cuando estuvo la campaña del Brexit y después de que el Brexit fuera adoptado, el sistema legal y político del Reino Unido acató ese resultado y las oligarquías, que estaban muy en contra, acataron el resultado. Un sistema político muy robusto. Entonces, obviamente, Escocia, aunque políticamente hoy en día está en boga de sus habitantes la cuestión de la separación y la independencia, es muy poco probable que esto se dé. De hecho, podemos también mencionar cómo está cambiando la situación de poder. Sabemos que, que acaba de dimitir Keir Starmer, pero que ya está calentando motores para ser elegido primer ministro Andy Durham, que es un candidato que viene de la ciudad de Manchester, y en una de sus propuestas, justamente, él está, al contrario de lo que hacía Starmer, bastante dispuesto a explorar la explotación de hidrocarburos en el Mar del Norte, lo cual ya señala una apertura, una evolución. Claro, tenemos un sistema representativo, una serie de partidos políticos que son sensibles porque están conectados a su sociedad, aunque tarden, aunque tengan renuencias, tienen que acatar y ser sensibles a lo que sus representados anhelan, y ya están reaccionando en el sentido, por ejemplo, este gobierno que llega va a ser más de descentralización, va a dar ese poder, explotar esos recursos. O sea, ya están cambiando, ya están escuchando porque se están adaptando y quieren prepararse para, de nuevo, lo de los partidos políticos, lógico, ser exitosos en las elecciones del 2029, que están programadas para el 2029. Pero es verdad, como dice José, el nivel de crisis general tan potente que hay en Gran Bretaña no excluye tampoco que haya un adelanto electoral. Pues caballeros, nos quedan algo más de 5 minutos. Si os parece, vamos ya a la ronda final para analizar a dónde va ese Reino Unido, que es la pregunta inicial, Quo Vadis, Britannia, es la pregunta inicial que hacíamos, José, así que vamos ya con conclusiones. Bueno, yo sobre todo el ver, ¿no?, cómo veo con envidia cómo 70 diputados del Partido Laborista pueden decidir quién es el siguiente primer ministro en el Reino Unido. 70 diputados lo han podido decidir, porque como no los ponen en la lista, el jefe del partido no los tiene que poner en la lista del partido, sino que se ponen ellos mismos, evidentemente el partido te da un empujoncito. Pero si tú eres el tipo más popular, el tío que más te trabajas la calle y demás, al final vas a ser quien te vas a presentar por ese partido en tu distrito. Y fijaros cómo 70 diputados laboristas han dicho: no me gusta el jefe de mi partido. Los ministros se han marchado, creo que 6 en total, una cosa así, se han marchado tranquilamente, se han quitado de en medio. 70 diputados se han puesto enfrente y el señor no tiene otra opción que dimitir. Una alfombra que levanto y que debajo pues no se ha pasado la escoba desde hace muchos años es que, de hecho, en el distrito donde más violaciones ha habido en ese informe, que es el famosísimo distrito de Rotherham, maldita la gracia que sea tan conocido, la persona que se ocupaba de la fiscalía de aquella zona y demás era Keir Starmer. Keir Starmer tuvo un cargo importantísimo que vigilaba todo este tipo de cuestiones, primero en una zona, luego para todo el Reino Unido, y en fin, es un asunto pues que se ha quitado de en medio. Me pregunto, esto es hacer un poco de política ficción, si tiene algo que ver que haya salido el informe con que su propio partido hayan dicho: ahora es el momento de irte. Ahora es el momento de irte porque no estamos contentos con tu trabajo, no lo estás haciendo bien, y además nos sale este informe ahora que va a acabar llegándote, porque tú has estado metido en todo este ajo de estas cuestiones de los abusos a menores. No metido él personalmente, yo no estoy diciendo eso, pero quiero decir que él ha tenido conocimiento de que eso estaba ocurriendo y ha dicho: oye, evitemos problemas, evitemos acusaciones de racismo, evitemos historias. Y esa postura, desde luego, él sí la tuvo, y de hecho hay grabaciones que las pueden encontrar ustedes en YouTube y en Hemeroteca y demás, ahí están, ¿no?
Y bueno, pues en definitiva, qué envidia, qué envidia. Eso no es un sistema político perfecto, pero desde luego qué envidia ver estas cosas, porque vemos cómo, oye, el voto de un ciudadano sirve para cambiar cosas, para controlar a personas que tienen poder, etcétera. Pues qué envidia, no puedo decir más que eso. Manuel. Sí, pues en la misma línea de lo que está diciendo José, yo siempre analizando con admiración cómo el sistema representativo pues va representando a las personas y sus intereses. Y eso es formidable porque, bueno, en Europa tenemos dos países básicamente que funcionan con ese sistema, que son pues el Reino Unido y Francia. Y bueno, entonces pues son como una especie de marca de esperanza para un país como España que no lo tiene. Es un ejemplo a seguir. Pues ahí nos quedan esas últimas reflexiones y para terminar, como siempre, José, te vamos a pedir una recomendación musical. Hoy jueves, ¿qué nos propones? Pues hombre, si hemos hablado del Reino Unido, pues es obligatorio proponer una banda británica, ¿no? Y en este caso me voy a atrever con una banda galesa que se llama The Tubes, que empiezan no hace muchos años, en el año 2018, tienen un primer disco que no triunfa mucho, un segundo disco extraordinario en el año 2025 que se llama Cotton Crown. Y bueno, pues tienen un single, que es la canción que os recomiendo, que acaban de sacar en el 2026, que se llama Who's Gonna Love You Now, y que habla de esa migración, como dicen ahora, por utilizar la palabra moderna, esa migración, ¿no?, de la gente de la periferia, ellos son galeses, que se van a Londres a buscar las Américas, a crecer, a triunfar, ¿no? Y cómo pues pierden su conexión con la familia, su conexión con sus amigos, en este caso pues una relación, ¿no?, un hombre y una mujer que están hablándose, ¿no?, de te quieres ir a Londres a vivir la vida, pero luego vas a volver con una mano delante y una mano detrás. En Londres no hay más que rentas caras y problemas y bueno, en definitiva creo que ilustra muy bien esto que hemos estado comentando hoy, ¿no? Aparte, un grupo que trabaja en una cooperativa súper conocida en el mundo del rock, el indie rock británico, que se llama Ghost Nation. Se han juntado bandas, digamos, de tamaño medio pequeño y comparten estudio, comparten impresión, comparten diseño gráfico, comparten material técnico y digamos que de esa manera pues se organizan entre ellos. Bueno, ahora te toca gira a ti, llévate mis cacharros y así no compras, etcétera, etcétera. Bueno, pues un estilo muy retro, muy al estilo de REM, R.E.M. o de los Lemonheads o demás, de muy 80s y 90, pero bueno, gente muy joven, gente muy, muy interesante y bueno, recomiendo mucho a The Tubes. El disco del 25 y este single que acaban de sacar también, insisto, que nos muestra esa brecha en el Reino Unido en las letras y que a mí me gusta mucho la canción. Ahí os la dejo. Bueno, pues hay que esa recomendación musical, José. Como siempre, muchísimas gracias a los dos por haber estado hoy con nosotros y ahora la invitación a nuestros seguidores, la invitación a que comenten y a que opinen sobre la cuestión que hemos traído hoy a la mesa. ¿A dónde vas, Reino Unido? ¿Quo vadis, Britannia? Esa es la pregunta con la que hoy abrimos y cerramos el programa.